Atención, buscadores de destino. Imagina por un momento que la vida no solo te cierra una puerta, sino que te da un puñetazo en la cara. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo, porque esta historia es más que solo un avión. Se trata de la fuerza silenciosa, el dolor oculto y la increíble resurrección que florece cuando nadie está mirando. ¿Qué harías si la persona que juró amarte te borrara de su existencia, se riera de tus sueños y te dejara con las cenizas de lo que una vez fue tuyo? ¿Te rendirías? ¿O encenderías una llama tan intensa que el mundo entero tendría que mirar? Prepárate para un despegue que te dejará sin aliento. Toca la campana de notificación para presenciar el karma corporativo definitivo. Y la mujer invisible. Ella era invisible. Para su exmarido, la doctora Eliana Valle, era solo un fantasma con un cardigan práctico, una reliquia de una vida de la que él se había actualizado. Él estaba parado en el lujo estéril de la sala VIP ejecutiva del aeropuerto de Barajas, Madrid, riéndose de ella. Se burló de su fracaso, de su existencia discreta. Él tenía la nueva esposa, la nueva compañía, la nueva vida. Eliana tenía una taza de café de cortesía, pero en 10 minutos, el zumbido de un jet de 70 millones de euros lo cambiaría todo. La risa moriría en su garganta, y él finalmente sabría quién era ella realmente. El salón VIP del FBO ejecutivo de Barajas zumbaba con una energía tranquila y costosa. Era un sonido al que Eliana nunca se había acostumbrado del todo. El sonido de vidas vividas a una altitud diferente. El aroma a café tostado oscuro y caoba pulida flotaba en el aire. Un marcado contraste con el pequeño apartamento de un dormitorio en Chueca que había llamado hogar durante los últimos 18 meses. Estaba sentada en un lujoso sillón de cuero, con la espalda rígida, trazando el borde de una taza de porcelana con un dedo nervioso. Su cardigan color avena se sentía como arpillera en una habitación envuelta en cachemira y trajes a medida. Hoy era el día, la culminación de 6 días de trabajo incesante, silencioso y desgarrador. El día en que su nueva vida comenzaría o se desmoronaría por completo. Estaba esperando un vuelo, no uno comercial, ni siquiera un asiento de primera clase. Estaba esperando un G100. O eso decía el correo electrónico. La idea era tan descabellada que no dejaba de revisar la confirmación impresa en su sencilla bolsa de tela, esperando a medias que un guardia de seguridad le tocara el hombro y la dirigiera a la terminal principal a la que pertenecía. Su divorcio del señor Marco Serrano había sido una clase magistral de humillación pública. Él no solo la había dejado, la había borrado sistemáticamente. Habían sido novios en la universidad, la pareja clásica. Él, el carismático estudiante de negocios, y ella, la brillante e introvertida científica informática. Juntos fundaron Helios IA, una empresa construida íntegramente sobre su algoritmo de aprendizaje automático innovador. Eliana había sido la arquitecta, la ingeniera, el alma misma de la empresa. Marco había sido la cara. Encantaba a los inversores, daba charlas TED sobre su trabajo y aparecía en las portadas de revistas de negocios. Luego vino la señorita Tania Flor. Tania era una década más joven, una influencer de redes sociales cuya única contribución a la sociedad parecía ser publicar fotos de cosas caras. Marco, en medio de una espectacular crisis de la mediana edad, decidió que Tania era la mejora que se merecía. El tipo del divorcio fue brutal. El equipo legal de Marco, financiado por la compañía que ella construyó,
La pintó como un engranaje amargado, poco solidario, irreemplazable en la máquina. Argumentaron que su algoritmo, aunque inteligente, era solo una pieza del rompecabezas. El valor real, afirmaron, residía en la visión y la construcción de marca de Marco. Al final, él se quedó con la compañía, la casa en Ibiza, la colección de arte y la red de contactos. A Eliana le quedó una modesta liquidación en efectivo y una única y oscura patente que había registrado con su apellido de soltera. Valle, una rama experimental de su algoritmo central que los abogados de Marco habían considerado académicamente interesante, pero comercialmente inútil. Se la habían dejado por lástima, una migaja de la mesa. Ella había gastado sus últimos ahorros solo para sobrevivir e invirtió el resto en un servidor alquilado y noches interminables de codificación. Esa patente inútil resultó no ser inútil en absoluto. Era la clave. Mientras Marco estaba ocupado llevando a Helios IA a la ruina con proyectos llamativos y desenfocados, Eliana había estado en su pequeño apartamento, cultivando esa única patente en algo revolucionario. Había construido una nueva empresa a partir de las cenizas, Phoenix Systems, un nombre que eligió una noche impulsada por la desesperación y el café solo. Durante 6 meses, había estado en negociaciones de alto secreto con Astrodynamics, un conglomerado tecnológico global dirigido por el escurridizo y legendario señor Julián Roca. No solo estaban interesados, estaban asombrados. Su nueva plataforma podía resolver un problema en la logística global que había desconcertado a la industria durante una década. El acuerdo era asombroso, una adquisición que le cambiaría la vida y la convertiría en una de las figuras más influyentes en tecnología. Hoy, Astrodynamics la estaba llevando en avión a su sede en Ginebra para firmar los documentos finales. Los nervios en su estómago eran reales. Esto era. Revisó su sencillo reloj Timex, un regalo práctico de su difunto padre, y tomó un pequeño sorbo de agua tibia. Solo tenía que esperar. Solo tenía que subir a ese avión. D2, el encuentro. Cerró los ojos por un breve segundo, tratando de centrarse, tratando de silenciar a los fantasmas de la voz de Marco en su cabeza. La voz que todavía susurraba que ella no era nada sin él. Y fue entonces cuando, naturalmente, escuchó la suya. «Vaya, vaya, vaya, mira lo que trajo el gato». Los ojos de Eliana se abrieron de golpe. Su sangre se heló. De pie, a menos de 3 metros de distancia, flanqueado por relucientes maletas, Rimowa, estaba Marco Serrano. Se veía exactamente igual, ofensivamente guapo, vistiendo un traje italiano a medida que probablemente costaba más que el pago inicial de su apartamento, e irradiando un aura de superioridad petulante e inmerecida. Su cabello estaba perfectamente engominado, su sonrisa un destello brillante y depredador, y aferrada a su brazo, pareciendo un flamenco de alta costura, estaba Tania. Estaba envuelta en un chándal rosa Balenciaga, sus labios hinchados hasta proporciones cómicas, y sus ojos grandes y vacíos escudriñaban la habitación con una mirada de profunda aburrimiento. El primer instinto de Eliana fue encogerse, desaparecer en la tapicería beige del sillón. Un rubor de vergüenza subió por su cuello. De todos los lugares, de todas las veces, Marco se acercó, Tania arrastrándose detrás de él como un accesorio caro. Se detuvo directamente frente a su silla, obligándola a mirarlo. «Eliana», dijo, halagando el nombre, su voz goteando diversión condescendiente. «Tengo que decir que estoy impresionado.
Este es el salón VIP solo por invitación. ¿Te perdiste de camino a la zona de comidas? Tania soltó una risita aguda y chillona. Ricky, no seas malo. Tal vez esté limpiando aquí ahora. Es un trabajo bueno y honesto. Las manos de Eliana se apretaron en su regazo. Se negó a darles la satisfacción de una respuesta. Simplemente lo miró. Su expresión neutral. Aunque por dentro, su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Siempre el ratoncito callado, ¿verdad? Mírate, Eliana, la misma ropa sosa. ¿La vida no te está tratando bien después de mí? Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspiratorio, pero aún lo suficientemente alto para que los clientes cercanos lo escucharan. ¿Todavía vives en ese pequeño y triste piso de Argüelles? Vi las fotos. Muy acogedor. La etapa la estaba provocando. Siempre había sido un matón. Alguien que solo podía sentirse grande haciendo que otros se sintieran pequeños. Y ella siempre había sido su objetivo favorito. Nosotros, dijo, gesticulando dramáticamente entre él y Tania, nos dirigimos a Aspen, un pequeño agradecimiento de nuestros inversores. Helios está cerrando una nueva y masiva ronda de financiación. Estamos a punto de alcanzar la estratosfera. Probablemente leíste sobre eso. Eliana no lo había hecho. Las únicas noticias que seguía eran el colapso silencioso del precio de las acciones de Helios. Los registros públicos mostraban que la empresa estaba perdiendo dinero a raudales, quemando la buena voluntad que ella había construido y sin lograr innovar. Marco era un vendedor, no un constructor, y había vendido un limón. Ella sabía por sus contactos que él estaba buscando desesperadamente financiación, no celebrándola. Estaba mintiendo, como siempre. ¿Y tú? Presionó, disfrutando de su actuación. ¿Qué te trae a Barajas? ¿Conoces a un chico nuevo? ¿Finalmente atrapaste uno? Déjame adivinar. ¿Es un gerente de ventas regional? ¿Un dentista? Se rió. Un sonido fuerte y chirriante que hizo que una mujer cercana con un traje Chanel levantara la vista con molestia. «En serio, Eliana», dijo, la falsa lástima en su voz haciéndola estremecerse. «¿Qué estás haciendo aquí? Pareces completamente fuera de lugar. ¿Estás esperando un Uber? Este no es el edificio para eso, cariño». Él y Tania se rieron juntos. Era el sonido que había perseguido sus pesadillas, el sonido de su traición compartida. Eliana miró sus manos, el esmalte de uñas desconchado en su dedo índice derecho por una sesión de codificación de toda la noche. Respiró hondo y constante. Había llegado demasiado lejos para dejar que él la destrozara. «No aquí, no hoy». Ella levantó la vista, encontrándose con su mirada de manera uniforme. Su voz, cuando llegó, era tranquila, pero clara como una campana. «Estoy esperando un vuelo, Marco». Las cejas de Marco se dispararon. «¿Un vuelo? ¿En qué? ¿Una avioneta a Valencia? Ya ni siquiera puedes pagar un billete de primera clase en Iberia, y mucho menos un asiento para salir de Barajas». «Ricky», gimió Tania, tirando de su brazo. «Deja de hablar con ella. Nos está pegando sus gérmenes de perdedora en tu traje. Vamos a tomar champán». «En un minuto, cariño», dijo Marco, acariciándole la mano, con los ojos todavía fijos en Eliana. No podía soportar que no se estuviera desmoronando. «Estoy fascinado. Esto es como ver un documental de naturaleza. La pareja descartada tratando de volver al abrevadero». Eliana se puso de pie. Medía unos 65 y Marco se alzaba sobre ella. Pero al ponerse de pie, recuperó una pequeña parte de su dignidad. Cogió su sencilla bolsa de tela, con los nudillos blancos. «Deberías irte, Marco. Tu champaña está esperando». «Oh, qué valiente ahora», se burló. «¿Dónde estaba esta columna vertebral cuando estábamos casados?» «Oh, espera, lo recuerdo. No tenías. Solo eras la chica del código en el sótano. Yo construí esa compañía, Eliana. Yo la construí». «¿Y tú?
Tú eres solo una nota a pie de página. Una nota a pie de página, repitió Eliana, las palabras sabiendo a ceniza. Así es. Y ahora, si nos disculpas, dijo, tomando el brazo de Tania de nuevo. Tenemos que prepararnos para nuestro vuelo. Nuestro jet es una belleza. Un Citation Latitude, completamente nuevo. Comenzó a llevarse a Tania, pero hizo una pausa, mirando por encima del hombro para un golpe final. Es una pena, de verdad. Tenías tanto potencial, pero me necesitabas para que algo de eso importara. Y ahora, mírate, gesticuló hacia el lujoso salón. Un ratón tratando de hacerse pasar por un león. Es simplemente triste. Se dio la vuelta y se fue, su risa resonando hacia ella. Eliana se hundió de nuevo en la silla, con las piernas temblando. La crueldad era tan familiar, tan precisa. Él sabía exactamente dónde cortar. Por un segundo aterrador, le creyó. Se sintió pequeña, se sintió inútil, se sintió como la nota a pie de página que él había declarado que era. 3. El rugido silencioso. El escozor de las palabras de Marco la hizo retroceder. Recordó el laboratorio de computación abarrotado y con luz fluorescente en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se conocieron por primera vez. Ella había sido una estudiante de posgrado, inmersa en una tesis compleja sobre redes neuronales. Él había sido un estudiante de negocios, recorriendo el campus con su encanto y su deslumbrante sonrisa. Se había acercado a ella, no con la torpeza de sus compañeros de ingeniería, sino con un interés seguro y pulido. Escuché que eres la que realmente puede hacer que estas cosas funcionen, le había dicho, señalando su pantalla llena de código. No se había equivocado. Eliana vivía en un mundo de lógica, un mundo donde el código era poesía y los algoritmos eran un lenguaje que hablaba con más fluidez que el español. Marco, se enteró, vivía en un mundo de presentaciones, contactos y narrativas. Él no entendía su trabajo, no realmente, pero entendió de inmediato su valor. Somos un equipo, solía decir, cuando sus ojos aún eran genuinos. Tú eres el motor, yo soy el volante. Llegaremos lejos. Y lo hicieron. Ella abandonó su doctorado para cofundar Helios IA. Se casaron en una sencilla ceremonia en el juzgado. Los primeros 2 años fueron un borrón de noches sin dormir, pizza barata y la emoción de la creación. Eliana codificaba, y Marco presentaba su algoritmo, que podía predecir el comportamiento del consumidor con una precisión aterradora. Era su gallina de los huevos de oro. Aseguraron financiación, y luego, más financiación. El cambio en Marco fue gradual, luego repentino. El volante comenzó a creer que era todo el coche. Comenzó a referirse a su trabajo como nuestro trabajo, luego mi trabajo. Él era el que estaba en el escenario, el que daba entrevistas. Eliana, que odiaba ser el centro de atención, se contentaba con permanecer en un segundo plano, construir, resolver. Ella era la directora de tecnología, pero en las reuniones de la junta, Marco a menudo la interrumpía. Eliana se está metiendo en la maleza, se reía. Déjame darte el panorama general. La patente que había conservado fue una casualidad. Era para un proyecto secundario, una idea que había tenido sobre el uso de su IA para la logística predictiva en lugar del comportamiento humano. Ella la había presentado ella misma un fin de semana, pagando la pequeña tarifa con su tarjeta de crédito personal. Se lo había dicho a Marco, y él lo había descartado. ¿Logística? Aburrido. Cíñete a lo que da dinero él. Cíñete a lo que sabemos.
Luego vinieron los primeros signos de su infidelidad. Las noches largas que no podía explicar. El aroma de un perfume que no era el suyo. La repentina y obsesiva concentración en su apariencia. Cuando finalmente lo confrontó, encontrando un recibo de hotel en el bolsillo de su traje, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente sucedió, Eliana, había dicho, hablando como si fuera sobre el clima. Tania, ella entiende la presión a la que estoy sometido. Ella apoya mi visión, y yo no. Eliana había susurrado, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Yo escribí la visión, Marco. Tú escribiste el código. Había respondido. La máscara del encantador esposo cayendo para revelar al hombre frío y despiadado debajo. El código es reemplazable. Yo no. Me estás frenando, Eliana. Eres un lastre. El divorcio fue su obra maestra final. Y brutal. Sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, desmantelaron sistemáticamente sus contribuciones. Mostraron correos electrónicos donde Marco dirigía su investigación. Solo había reenviado artículos. Destacaron su falta de apariciones públicas como prueba de su papel menor. Fue retratada como una empleada descontenta, no como una cofundadora. Cuando se trataba de la patente inútil, el abogado de Marco literalmente se había burlado en la declaración jurada. La señorita Valle es bienvenida a su pequeño proyecto académico. Nosotros, por otro lado, nos quedaremos con la compañía de varios millones de euros. Con el corazón roto y agotada financieramente por sus propios honorarios legales, a Eliana no le quedaba más lucha. Firmó los papeles, salió del juzgado, tomó un taxi a un pequeño apartamento de su barriendo. Y por primera vez en su vida, no solo lloró, se afligió. Gritó en una almohada hasta que su garganta estuvo en carne viva, lamentando la pérdida de su esposo, su compañía y el trabajo de su vida. Pasó una semana entera antes de que abriera su portátil. Cuando lo hizo, vio el archivo que contenía la patente. Aburrido, la había llamado. Ella lo abrió, sus ojos escaneando las complejas pruebas matemáticas que había escrito. Una ira lenta y fría comenzó a quemar el dolor. Estaba equivocado. No era aburrido, era brillante. Y Marco, en su infinita arrogancia, la había dejado con lo único que podía destruirlo. Él se había llevado el motor. Sí, pero ella se había quedado con el plano de un reactor. Pregunta de interacción del espectador. En el momento en que Eliana se dio cuenta de que su patente inútil era en realidad un plano para un reactor, ¿cuál crees que fue su primer pensamiento? ¿Venganza o simplemente supervivencia? Comparte tus pensamientos a continuación. ¡Puh! La llegada. Una nueva voz, aguda y profesional, interrumpió su memoria. Señorita Valle. Eliana parpadeó, el doloroso pasado retrocediendo. La asistente del salón, una joven con una sonrisa amable, estaba junto a ella. Disculpe, señorita Valle, pero tengo una actualización sobre su vuelo. ¡Eliana! Su estómago se apretó. Un retraso, una cancelación. Cambiaron de opinión. Marco, que había estado conversando junto a la máquina de café expreso, se giró para mirar. Una mueca de desprecio ya en su rostro. Estaba esperando la humillación final, el momento en que se le dijera al ratón que abandonara la habitación. ¿Sí? Dijo Eliana, su voz apenas un susurro. Su aeronave acaba de aterrizar, dijo la asistente, revisando su tableta. Está rodando hacia la rampa ahora. La tripulación estará lista para darle la bienvenida a bordo en aproximadamente 15 minutos. ¿Le gustaría un café recién hecho mientras espera? Eliana la miró fijamente. ¿Está aquí? Sí, señorita, justo a tiempo. La asistente sonrió y se fue.
Eliana miró al otro lado del salón. La sonrisa de Marco había vacilado. Parecía confundido. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. No la están echando. Su vuelo es real. Intercambió una mirada perpleja con Tania, quien simplemente se encogió de hombros y se tomó una selfie. Eliana se giró para mirar por la enorme ventana del piso al techo que daba a la pista. Y su corazón no solo se detuvo. Se sintió como si se reiniciara. Antes de que las palabras de la asistente se hubieran registrado por completo, Marco ya se estaba moviendo. La idea de que Eliana pudiera tener algo que él no tuviera, algo que él no hubiera aprobado o de lo que no estuviera al tanto, era una ofensa a todo su sentido de sí mismo. Dejó a Tania en la barra de café y regresó a la silla de Eliana. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido, tenso e inquisitivo. ¿Qué es esto, Eliana? ¿Canjeaste tu pensión por un billete de ida en un charter, huyendo? Te lo dije, Marco. Estoy esperando un vuelo. Sí, pero ¿qué vuelo? No tienes esta clase de dinero. Sé lo que tienes. Sé lo que te dejé. No era suficiente para una membresía de Costco, y mucho menos un jet privado. Marco, dijo Eliana, su voz baja y firme. Esto no te concierne. Todo lo que haces me concierne. Espetó. Su voz se elevó. Todavía usabas mi apellido. Oh, espera. Volviste a Valle, inteligente. No querrías manchar la marca Serrano. Ricky, llamó Tania, acercándose con sus botas de aguja. ¿Qué te está tomando tanto tiempo? Nuestros pilotos están aquí. Están esperando. Ella levantó su teléfono, mostrando un mensaje de texto. El Citation está listo. Marco miró su reloj y luego a Eliana. No podía irse, no sin resolver este enigma, no sin restablecer su dominio. Un Citation Latitude, le dijo a Eliana, como si ella debiera estar impresionada. Lo mejor de su clase. Estoy seguro de que tu vuelo, hizo comillas con los dedos, será muy cómodo. ¿Tiene hélices? ¿Te dan una bolsa de cacahuetes? Él se rió. Era la risa que ella odiaba. La risa que él había usado en la oficina del abogado. La risa que había usado en su dormitorio cuando le dijo que ella era un lastre. Era fuerte, diseñada para llamar la atención, para convertirla en el centro de un espectáculo humillante. Y funcionó. Los otros ocupantes del salón, que los habían estado ignorando cortésmente, ahora estaban mirando. Vieron a un hombre con un traje Segna y una mujer más joven con Balenciaga, riéndose de una mujer sencilla con un cardigan beige. La historia se escribió sola. Ella era la pariente pobre, la exesposa. El caso de Caridad. Mírala, Tania, dijo Marco, lo suficientemente fuerte para que toda la sala escuchara. De verdad se está sonrojando. Está avergonzada. Está bien, Eliana. Todos hemos estado allí. Bueno, no aquí. Gesticuló hacia el salón. Pero ya sabes, mala suerte. Tal vez pueda ayudarte. Podría ofrecerte un trabajo. Helios se está expandiendo. Probablemente podríamos usar un codificador junior o alguien para ir a buscar café. Siempre fuiste buena en eso. El salón se quedó en silencio, salvo por la risa burlona de Marco. Eliana sintió las miradas de los otros pasajeros como golpes físicos. Un hombre con un traje de rayas negó con la cabeza con una mirada de lástima antes de volver a su hoja de cálculo. El rostro de Eliana ardía, pero no de vergüenza. Era de una rabia tan pura y fría que agudizó sus sentidos. Podía escuchar el zumbido de la ventilación, el suave clic del teléfono de Tania mientras filmaba esto, y débilmente, el sonido distante del motor de un jet que se acercaba. Se puso de pie de nuevo, con la espalda tan recta como una barra de acero. Tienes razón en una cosa, Marco, dijo, su voz cortando el silencio. Su mueca se ensanchó. ¿Ah, sí?
¿Qué es? ¿Que soy bueno para buscar café? Ella cogió su propia taza intacta. Pero yo soy mejor en matemáticas y tú siempre fuiste terrible en eso. El rostro de Marco se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberías haber leído la letra pequeña. Deberías haber prestado atención en clase. Te llevaste la casa, ¿verdad? El dinero y la compañía. Te llevaste el caparazón, Marco. Pero olvidaste lo único que hacía que funcionara. Él la miró fijamente, la risa finalmente muriendo en su garganta. No tenía idea de lo que ella estaba hablando. Su arrogancia lo había cegado. Él realmente creía que él era el genio. Eres patética. Finalmente escupió, recurriendo a sus viejos insultos. Delirante. Estás sentada aquí, probablemente con un pase de amigos y familiares de algún piloto con el que estás saliendo, tratando de darme una conferencia sobre mi negocio. Eres un chiste, Eliana. Fuiste un chiste cuando estábamos casados. Y eres un chiste más grande ahora. «Ricky, vámonos», gimió Tania, tirando de su manga. «Estás montando una escena, y no del tipo divertido». En un segundo, siseó. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «Siempre serás nada. Te sentarás aquí y esperarás tu pequeña avioneta, y yo estaré en Aspen, cerrando un trato que me convertirá en multimillonario. Recuerda eso. Recuerda este momento, cuando tuviste la oportunidad de ser elegante, y elegiste ser esto». Le dio la espalda, un acto final y despectivo. Él y Tania comenzaron a caminar hacia las puertas de vidrio que conducían a la pista, su equipaje deslizándose silenciosamente detrás de ellos. Eliana simplemente se quedó allí. Ella lo vio irse. Sintió los ojos de la sala sobre ella. Ella era, en ese momento, exactamente lo que él había llamado. El hazme reír. Cerró los ojos y contó hasta 5, concentrándose en el sonido del jet que se acercaba. Estaba más cerca ahora. Mucho más cerca. Ve. El veredicto de 70 millones de euros. El viaje desde el suelo de su apartamento hasta este salón FBO había sido una subida brutal. Después del divorcio, Eliana no solo había perdido su compañía, había perdido su identidad. Durante semanas, todo lo que había hecho fue diseccionar su patente inútil. El desprecio de Marco por ella había sido su mayor error. Él vio logística, camiones, barcos, almacenes. Eliana vio un sistema complejo y dinámico de datos predictivos, un problema mucho más desafiante y valioso que predecir qué marca de refresco podría comprar alguien. Ella había construido Phoenix Systems desde cero. Su oficina era un escritorio de segunda mano, escondido en la esquina de su apartamento estudio. Su sala de juntas era una cafetería local, con Wi-Fi gratis. Vivía de fideos instantáneos y la pequeña y menguante liquidación del divorcio. Cada línea de código fue escrita con una intensidad desesperada y ardiente. Cuando la plataforma estuvo estable, no buscó capital de riesgo. No se presentó ante jóvenes engreídos con capuchas. Utilizó sus últimos 1,000 euros para contratar a un abogado de patentes y asegurar su nueva PI. Luego, redactó un solo correo electrónico perfecto. No lo envió a un capitalista de riesgo. Lo envió a la bandeja de entrada personal y encriptada de Julián Roca, el CEO visionario y solitario de Astrodynamics. Roca era una leyenda, un hombre que había construido un imperio global sobre tecnología que realmente funcionaba, no solo sobre publicidad. Era conocido como un operador despiadado, pero justo, que aborrecía el tipo de vendedor visionario que Marco pretendía ser. Eliana no esperaba una respuesta. Fue un tiro en la oscuridad, una bengala final y desesperada. La respuesta llegó 6 horas después. Mi oficina.
Zúrich. Mañana. Astrodynamics envió un coche. La llevaron en avión, en Economy Plus, a Suiza. Entró en una sala de juntas con vistas a los Alpes, con las manos temblando, agarrando su portátil. Julián Roca no era un joven. Tenía unos 60 años, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de ella. Ella simplemente abrió su portátil y ejecutó la demostración. Le mostró cómo su IA podía analizar rutas de envío globales, patrones climáticos, cadenas de fabricación e inestabilidad política en tiempo real, prediciendo y redirigiendo las cadenas de suministro con un 99,8% de eficiencia. Era un programa que podía ahorrar miles de millones a una empresa como Astrodynamics. Roca y su equipo de ingenieros observaron, en silencio, durante 2 horas. Le hicieron preguntas, no sobre márgenes de beneficio o marketing, sino sobre su arquitectura, su modelado de datos, sus algoritmos de decadencia predictiva. Fue la conversación más emocionante de su vida. Al final, Roca cerró su portátil. «Señorita Valle», dijo. Su voz áspera. No solo ha construido un mejor programa de logística, ha resuelto el transporte global. «¿Qué quiere?» «Quiero construir», había dicho ella, con la voz temblorosa pero firme. «Quiero ver esto funcionar. Y quiero asegurarme de que Helios IIA nunca se beneficie de una sola línea de mi código de nuevo». Roca asintió, una delgada sonrisa en sus labios. Helios IA, la compañía de Serrano. No se preocupe por ellos. Son un barco fantasma. Han estado tratando de ganar nuestro contrato de logística principal durante 1 año, presentando la misma tecnología que usted inventó. Simplemente no saben cómo hacer que funcione sin usted. Son irrelevantes. Las negociaciones habían sido rápidas. Astrodynamics no solo compraría su programa, adquirirían Phoenix Systems. Convertirían a Eliana en la jefa de su nueva división de logística global. La oferta era asombrosa. Ella no solo era rica, esta era una riqueza generacional. Este era el poder de construir, de crear, de estar segura por el resto de su vida. Y hoy era la firma. El vuelo a Ginebra era el paso final. Los pensamientos de Eliana volvieron al presente. Marco y Tania estaban en las puertas de vidrio, charlando con sus pilotos. Su avión, el Citation Latitude, estaba aparcado en la rampa. Era un buen jet, sin duda, funcional, pero estaba aparcado justo al lado del avión que acababa de llegar para ella. La mirada de Eliana se desvió más allá del Citation, hacia la máquina que acababa de silenciar la pista. Era magnífico. No era solo un avión. Era una declaración. Un Gulfstream ER, el jet de negocios más grande, rápido y de mayor alcance del mundo. Su fuselaje era de un blanco nacarado y elegante. Sus motores gemelos montados en la parte trasera parecían los hombros de una pantera. El logotipo de Astrodynamics, una simple estrella estilizada, estaba pintado elegantemente en la cola en T alta. Hizo que el Citation pareciera un juguete de niño. La puerta principal del Gulfstream se abrió con un silbido, y un conjunto de escaleras de aluminio pulido se desplegó, tocando la pista con un suave y costoso thud. 2 pilotos con uniformes oscuros e impecables salieron, seguidos por una asistente de vuelo con un elegante traje gris. Marco y Tania, de pie junto a su propio avión, habían dejado de hablar. Estaban mirando abiertamente el jet. ¡Dios mío!, Tania jadeó, su voz resonando en la rampa tranquila. ¿Para quién es eso? Es más grande que el que usan los Ronaldo. Marco estaba en silencio.
su rostro una máscara de confusión y envidia. Él conocía los aviones. Sabía exactamente lo que representaba ese avión. Eran 70 millones de euros de poder para ir a cualquier parte, en cualquier momento. Era el transporte preferido de multimillonarios y jefes de Estado. De vuelta en el salón, la amable asistente se acercó a Eliana de nuevo. «Señorita Valle, su grupo está aquí para escoltarla». Eliana se giró, siguiendo la entrada desde el área de recepción. Había un hombre que reconoció. El jefe de gabinete de Julián Roca, un formidable hombre alemán llamado señor Richter. Estaba vestido con un traje oscuro, perfectamente cortado, su expresión educada pero intensa. «Señorita Valle», dijo, ofreciendo una pequeña y correcta reverencia. «Un placer. El señor Roca envía sus disculpas. Se retrasó en Singapur. Él la recibirá directamente en Ginebra. Estamos listos para usted, si lo está». «Gracias, señor Richter. Estoy lista», dijo Eliana. Cogió su sencilla bolsa de tela. El señor Richter hizo un gesto hacia las puertas de vidrio que conducían a la pista. «Después de usted». Eliana comenzó a caminar. Toda la sala la observó. El hombre de la hoja de cálculo había bajado su periódico por completo. Su camino la llevó directamente más allá de la barra de café, donde Marco y Tania ahora se apresuraban a regresar al interior, sus rostros reflejando una incredulidad total. Marco agarró el brazo de su piloto. «¿Hay un error? ¿Para quién es ese avión?» El piloto simplemente se encogió de hombros. «No hay error, señor Serrano. Ese es el N cuanto a...» «El buque insignia de Astrodynamics está aquí para una señorita Eliana Valle». La cabeza de Marco se giró hacia Eliana. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo de un color gris enfermizo. Tania miró de Marco a Eliana y viceversa. «Eliana, Valle, ella... Ricky, ¿qué está pasando? Eso no es posible. Ella no es nadie». Eliana no rompió el paso. Pasó junto a la barra de espresso. Pasó junto a las recepcionistas que la miraban fijamente y se dirigió hacia la puerta. El señor Richter la abrió para ella. Mientras pasaba, ahora estaba a solo unos metros de Marco. Él estaba temblando, su arrogante compostura completamente destrozada. «¡Eliana!», tartamudeó, su voz un susurro ronco. «Eliana, ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Con quién estás? ¿Qué hiciste?» Eliana hizo una pausa, con la mano en la puerta. Ella lo miró, no con ira, no con lástima. Lo miró con la mirada fría y distante de un científico que observa un experimento fallido. «Te lo dije, Marco. Siempre fuiste terrible en matemáticas. Pensaste que tenías toda la ecuación. Te llevaste Helios. Te quedaste con la marca. Te quedaste con las oficinas. Pero el algoritmo que lo hacía funcionar, mi algoritmo, tenía una función de seguridad que construí, por si acaso. La que tú y tus abogados caros nunca encontrasteis». Los ojos de Marco se abrieron con un horror incipiente. ¿Qué hiciste? «No hice nada», dijo Eliana con calma. El código simplemente caducó. La lógica central fue diseñada para decaer y volverse obsoleta después de 2 años sin mi clave de mantenimiento. Eso fue. Déjame ver. Ella se tocó la barbilla con un dedo. Hace unos 6 meses, justo cuando tu acción comenzó a desplomarse, justo cuando Astrodynamics retiró su oferta de contrato. No les gusta invertir en barcos fantasma. Ella acababa de usar las propias palabras de Roca. La comprensión golpeó a Marco como un golpe físico. No era solo que ella había tenido éxito, era que ella era la razón por la que él estaba fracasando.
Su empresa no solo estaba luchando, era un caparazón vacío, y ella tenía la clave. No iba de camino a Aspen para una nueva ronda de financiación. Estaba aquí, en un Citation fletado, para rogar a un inversor menor por un préstamo puente solo para pagar la nómina. Y estaba a punto de ser denegado. Estaba arruinado, y ella lo había hecho. ¡Tú bruja!», jadeó, su voz espesa de puro, impotente odio. Tania solo miró, con la boca abierta. Pero Eliana no dignificó su insulto con una respuesta. Simplemente se alejó de él, colgando su bolsa de tela sobre su hombro. «Señor Richter», dijo ella, «me gustaría irme ahora. Tengo una firma a la que asistir». «Por supuesto, señorita Valle. Por aquí». El señor Richter la acompañó hacia la puerta. El aire fresco de noviembre golpeó su rostro. Olía a queroseno y a libertad. Eliana salió a la pista. El suelo bajo sus pies se sentía sólido. El zumbido de la unidad de potencia auxiliar del G650ER fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Era el sonido de su futuro. Caminó por la pista, el señor Richter a su lado. La asistente de vuelo esperaba al pie de las escaleras, sonriendo. «Bienvenida a bordo, señorita Valle. Tenemos su té preferido, el Silver Needle, y el informe para su vuelo a Ginebra». «Gracias», dijo Eliana, su voz firme. Puso el pie en el primer escalón. Detrás de ella, escuchó una conmoción. «Eliana, espera. No puedes simplemente... No puedes». Marco había irrumpido por las puertas del salón, corriendo hacia la pista. Sus zapatos de 1.500 euros, resbalando en las líneas pintadas. Tania estaba justo detrás de él, gritando su nombre. Un guardia de seguridad de FBO ya se estaba moviendo para interceptarlo. «Eliana, por favor», gritó. Su voz se quebró de desesperación. «Podemos arreglar esto. Podemos ser socios de nuevo. Yo me desharé de ella. Podemos recuperarlo como era antes. Nosotros. Te necesito». Las últimas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión patética y cruda. La necesitaba. Siempre lo había hecho. Simplemente no lo había sabido hasta este mismo segundo. Eliana se detuvo en los escalones. Se giró, mirando al hombre que había destrozado su vida. Era un desastre. Su cabello perfecto estaba revuelto. Su rostro estaba rayado y aterrorizado. El guardia de seguridad lo tenía agarrado del brazo, pero él todavía se esforzaba por alcanzarla. Ella lo miró. El hombre que una vez amó. El hombre que la había llamado una nota a pie de página. Y ella sintió nada. No, eso no era cierto. Sintió una profunda y final sensación de liberación. El fantasma que la había perseguido finalmente se había ido. «Adiós, Marco», dijo. Su voz era tranquila, pero se notó. Era un juicio final. Ella le dio la espalda. Por última vez. Subió los escalones restantes y entró en la cabina del Gulfstream. El interior era una caverna de cuero crema, madera oscura pulida y una iluminación suave e indirecta. Estaba tranquilo, pacífico. La asistente de vuelo cerró la puerta y el pestillo se enganchó con un thud sólido y satisfactorio. El ruido de la pista y los gritos desesperados de Marco se cortaron por completo. Eliana se hundió en un asiento que se sentía como una nube. La asistente de vuelo le entregó una toalla caliente. «Tenemos autorización para el despegue, señorita Valle. Deberíamos estar en el aire en 5 minutos». Eliana asintió, abrochándose el cinturón de seguridad. Miró por la gran ventana ovalada. Vio a Marco, una figura diminuta y derrotada, siendo escoltado de regreso al salón por seguridad. Vio a Tania, de pie,
inmóvil junto al Citation, con las manos sobre la boca. Luego, los enormes motores Rolls-Royce del G600 ER rugieron. El jet comenzó a moverse, deslizándose suavemente lejos del FBO. Rodó hasta la pista, se detuvo un momento y luego, con un rugido potente e impresionante, aceleró. Eliana fue empujada hacia atrás en su asiento mientras el avión se levantaba del suelo, subiendo bruscamente hacia el cielo brillante y despejado. Vio como Barajas, luego la ciudad de Madrid, y luego todo el capítulo desordenado y doloroso de su pasado se encogía debajo de ella, disolviéndose en las nubes. Estaba volando a Ginebra, estaba volando a su futuro, y estaba, finalmente, libre. Checa. Directora Valle. Final significativo. El Gulfstream GTCN. Ascendió. Fue un empuje silencioso e implacable contra la gravedad, una transición suave y sin vibraciones de la Tierra a la estratosfera. Eliana fue sostenida, suavemente, por el lujoso cuero crema, una sensación muy diferente a la lucha ruidosa y traqueteante de un jet comercial. Debajo de ella, el mosaico de Madrid se disolvió en un borrón. Luego, fue oscurecido por una impecable manta blanca de nubes. El sol, brillante y sin filtrar, a 11.000 metros, llenó la cabina con luz limpia y aséptica. Durante los primeros 10 minutos, ella no se movió. Simplemente miró por la ventana, su ritmo cardíaco volviendo lentamente a la normalidad. La imagen del rostro de Marco, pálido, aterrorizado y distorsionado por sus propios gritos desesperados, estaba grabada en su memoria. Ella había esperado sentir una oleada de alegría triunfante, un placer vertiginoso y vengativo. En cambio, sintió calma. Era el silencio profundo y resonante de la puerta de una pesada bóveda que se cerraba sobre una celda de prisión, una celda en la que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba. ¿Señorita Valle? Eliana se giró. La asistente de vuelo, una mujer elegante con un suave acento nórdico, le estaba sonriendo. ¿Le ofrezco una bebida? Tenemos un Dom Perignon 2008 frío, o puedo prepararle el té Silver Needle que solicitó. Eliana miró su práctico y desgastado cardigan beige, la sencilla bolsa de tela a sus pies. El té sería encantador. Gracias, Kirsten, dijo, leyendo el nombre en la placa de la asistente de vuelo. Un momento después, el señor Richter salió de la cabina delantera, sosteniendo una elegante carpeta de cuero. Tomó el asiento frente a ella. Él no era un hombre de conversación trivial. Una buena partida, afirmó, colocando la carpeta en la mesa pulida entre ellos. El señor Roca me pidió que le informara en ruta. Sintió que era mejor que llegara preparada. ¿Preparada para qué, exactamente?, preguntó Eliana, aceptando la delicada taza de té de porcelana de Kirsten. Para la magnitud de su nueva operación, dijo Richter. Tocó la carpeta. Esta no es una simple adquisición, señorita Valle. Esta es una reestructuración corporativa. Astrodynamics no solo está comprando Phoenix Systems. Estamos construyendo toda nuestra división de logística global a su alrededor. Y a su alrededor. Abrió la carpeta. La primera página era un organigrama. En la parte superior, en un recuadro simple y en negrita, estaba Julián Roca. Directamente debajo de él había un nuevo recuadro correspondiente. Astra Global Dynamics, AGD. Y dentro de ese recuadro, un nombre. Eliana Valle. Directora. Eliana sintió que le faltaba el aliento. Esta no era una posición de nivel medio. Este no era un rol de líder de equipo. El gráfico mostraba cerca de 400 empleados en 3 continentes.
en Hamburgo, Singapur y Los Ángeles, que, a partir de las 9 a.m. de mañana, le reportarían a ella. Esto es, comenzó, su mente acelerada. Esto es significativamente más grande de lo que anticipé. El señor Roca no hace las cosas a pequeña escala, dijo Richter, su rostro ilegible. Él no está comprando su trabajo anterior. Está invirtiendo en su potencial futuro. El paquete financiero que acordó es, por supuesto, seguro. Pero este es el trabajo. Pasó la página. Era una propuesta de presupuesto. Los números eran tan grandes que parecían errores tipográficos. La asignación solo para I+D era más que la valoración total de Helios IA en su apogeo. Su primera directiva, continuó Richter, es integrar su plataforma Phoenix en nuestra infraestructura existente. El señor Roca ha autorizado una revisión completa del servidor. Tendrá carta blanca. Usted selecciona el hardware, el equipo y el cronograma. Se espera que el sistema esté completamente operativo en 6 meses. Eliana se recostó. El calor de la taza de té se filtró en sus manos frías. El miedo que había surgido brevemente fue reemplazado por un familiar zumbido eléctrico. Era la sensación que tenía cuando se enfrentaba a una ecuación imposible, un problema complejo que suplicaba ser resuelto. Ella no estaba intimidada, estaba hambrienta. El cronograma es demasiado largo, dijo, su voz aguda y clara. Richter hizo una pausa, levantando una ceja. Le ruego me disculpe. 6 meses es demasiado largo. El problema no es la plataforma, es la integración. Si tengo el presupuesto que ha enumerado aquí y acceso administrativo completo, puedo tener el sistema central integrado y funcionando en 90 días. Podemos estar en pruebas beta para el año nuevo. Necesitaré seleccionar un equipo rojo de su división de ciberseguridad existente para intentar romperlo. Richter la miró fijamente durante un largo momento. La máscara profesional educada vaciló, reemplazada por un brillo de respeto genuino. Ya veo, dijo. El señor Roca tenía razón acerca de usted. Y el equipo, continuó Eliana, hojeando los expedientes del personal. Estos jefes de división en Hamburgo y Singapur, su experiencia en logística se basa en modelos antiguos. Se resistirán. Necesito volar a Hamburgo primero, luego a Singapur. Necesito estar en el terreno, con mis ingenieros. Una videollamada no será suficiente. El señor Roca también anticipó eso, dijo Richter, con una delgada sonrisa en sus labios. El G-Tuciente está a su disposición, directora. Su calendario de viajes será gestionado por mi oficina, directora. El título aterrizó con un peso sólido y físico. Esto era real. El resto del vuelo de 7 horas transcurrió en un borrón de trabajo concentrado. Kirsten les trajo una comida de vieiras selladas y risotto, que Eliana comió mientras diseccionaba un complejo esquema de flujo de datos. En el espacio de un vuelo transatlántico, había pasado de exesposa a ejecutiva. Cuando finalmente cerró la carpeta, el sol se estaba poniendo delante de ellos, pintando el cielo con violentas vetas de púrpura y naranja. Se había olvidado por completo de Marco. Aterrizaron en Ginebra poco después de las 8 p.m., hora local. El descenso fue tan suave como el ascenso. Mientras Eliana miraba por la ventana, las luces de la ciudad brillaban alrededor de la forma oscura y plácida del lago Le Mans. No había terminal. El jet rodó hasta un hangar privado y silencioso, donde esperaba un Mercedes Maybach clase S negro, con el motor ronroneando. El señor Roca la espera en la sede, dijo Richter, acompañándola de las escaleras del jet directamente a la parte trasera del sedán. El aire era frío, fresco y olía a pino. El viaje fue silencioso. Eliana observó la ciudad prístina y antigua pasar rápidamente.
En el bolsillo del respaldo del asiento, una tableta mostraba noticias internacionales. Un titular del Financial Times le llamó la atención. Las acciones de Helios IA en caída libre. Mientras el CEO Serrano enfrenta crisis de confianza. Ella lo tocó. El artículo era breve y brutal. Las acciones habían suspendido la cotización después de desplomarse un 68% en un solo día. Los rumores de un fallo catastrófico del sistema, junto con la pérdida de un contrato potencial importante, se susurraba que era con el conglomerado Astro Dynamics, habían hundido el valor de la empresa. Los analistas plantearon preguntas latentes sobre la API central de la empresa, que muchos creían que estaba vinculada a la cofundadora Eliana Valle, quien abandonó la empresa hace años. El CEO Marco Serrano no estaba disponible para hacer comentarios. Eliana apagó la tableta. Estaba hecho. La ecuación estaba equilibrada. No había alegría, solo una finalidad lógica y tranquila. Lumen, la sede de Astro Dynamics, era una hoja de vidrio oscuro y acero que se alzaba desde la orilla del lago. Era un edificio que irradiaba poder. Fueron escoltados, no a una sala de espera, sino directamente al piso del ático. La oficina era vasta, una extensión minimalista de piedra y vidrio, con vistas a toda la ciudad. Julián Roca se levantó de detrás de un escritorio enorme y vacío. Él era, como recordaba, imponente. Vestía un simple cuello de tortuga negro y pantalones grises, pero dominaba la habitación. «Señorita Valle», dijo. Su voz un murmullo bajo. «Buen vuelo. Productivo», dijo Eliana, estrechando su mano extendida. Su agarre fue firme. «Así que Richter me dice que cree que puede superar nuestro cronograma en 3 meses. Sé que puedo», respondió ella. «Bien», dijo Roca. Hizo un gesto hacia el escritorio. Un único documento grueso y un bolígrafo estaban dispuestos. «Nuestros abogados están presentes, pero los encuentro tediosos. Lo resumiré. Este documento le otorga el control total de la división Astra Global Dynamics. Su compensación es la acordada. Su presupuesto es el indicado. Su autoridad solo es superada por la mía. Usted tendrá éxito o fracasará enteramente por sus propios méritos. No tolero excusas y no recompenso el fracaso. Sin embargo, sí recompenso los resultados. ¿Tenemos un entendimiento?» Este era un mundo alejado de Marco, con su encanto vacío, su crédito robado, sus promesas de visión. Esta era una meritocracia austera, fría y estimulante. «Un entendimiento perfecto, señor Roca», dijo Eliana. Ella tomó el bolígrafo. Era pesado, hecho de metal negro frío. Encontró la línea de la firma. Eliana Valle. Firmó su nombre, su letra. Una vez pequeña y precisa, ahora se veía audaz. La tinta fluyó espesa y oscura sobre el papel pesado. «Excelente», dijo Roca. No sonrió, simplemente asintió. El trato estaba cerrado. Su intercomunicador zumbó. «Richter, lleve a la directora Valle a su residencia. Que nuestro sastre se reúna con ella por la mañana y despeje mi agenda para las 0900. Quiero estar en su primera sesión informativa». «Sí, señor», dijo Richter. Se giró hacia Eliana. «Por aquí, directora». Mientras Eliana lo seguía, se detuvo en la puerta, atrapando su reflejo en el vidrio oscuro. Vio a una mujer con un práctico y desgastado cardigan beige, el pelo recogido en una simple coleta, el rostro pálido por el agotamiento. Pero sus ojos eran diferentes. Eran agudos, enfocados y completamente desprovistos de miedo. Roca habló por última vez, sin darse la vuelta. «Oh, ¿y directora Valle?» «Sí, señor Roca».
Ese cardigan, quémelo. Usted no es una nota a pie de página. Usted es la que escribe el libro. Eliana asintió. Una sonrisa pequeña y aguda tocó sus labios por primera vez. Considere lo hecho. Salió de la oficina. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella. No en una nueva vida, sino en una vida que finalmente, por completo, había reclamado para sí misma. El trabajo apenas comenzaba. Savage, la historia de Eliana, no es solo sobre el jet. Se trata del silencio, el trabajo silencioso, el dolor silencioso y la fuerza silenciosa que se construye cuando nadie está mirando. Ella demostró que el éxito no se trata del ruido que haces o el crédito que tomas. Se trata de la base que construyes. El mundo y la gente en él pueden intentar decirte que eres una nota a pie de página. Pueden reírse de ti desde sus pequeños jets. Pero el futuro pertenece a aquellos que, como Eliana, tienen el coraje de construir sus propias alas. Ahora es tu turno. Audiencia, ¿qué pensaste de la venganza definitiva de Eliana? ¿Crees en este tipo de karma, donde el verdadero talento y el trabajo duro finalmente ganan? ¿Alguna vez te has sentido como Eliana, subestimado o hecho sentir invisible? Comparte tu historia. ¿Qué parte de la transformación de Eliana te inspiró más? Deja tus comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia de justicia y resiliencia, por favor, dale me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte para más historias que te harán creer que todo es posible.